Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces. Hoy toca Mateo capítulo 10. Como ya vimos en la vez pasada y en la anterior, después de los grupos, ¿se acuerdan de 3 milagros y un llamado al discipulado? Hemos llegado al segundo discurso de Jesús. Recuerden de que son 5 discursos, ya vimos uno, ahora estamos con el segundo discurso de Jesús. ¿Cómo hacerlo y qué resultados esperar? Este discurso es un grupo de instrucciones para sus discípulos, a los cuales está por enviar por Israel y luego, como todos sabemos más tarde, al final por el mundo. Una cosa importante de que a veces le llaman la pequeña comisión, en contraste con la gran comisión al final que lo manda al mundo. Esto es como le llaman, en teología le llaman la pequeña comisión, porque es ahí nomás, ¿verdad? Es como que una, un- como que van a hacer un test, ¿no? A ver cómo les va. Entonces Jesús se rodea con sus 12 discípulos para este discurso. Pero hay una cosa importante y es, ¿qué otro grupo de 12 personas tenemos en la Biblia? ¿Se han preguntado si hay otro grupo de 12? Pues son los hijos de Jacob, ¿verdad? Eh, las tribus de Israel son 12 y cada tribu es descendiente de una persona, uno de estos 12, los cuales son hijos de Jacobo, que luego se cambia en la Biblia el nombre a Israel. Por lo tanto, en este escenario con los 12 discípulos, Jesús es el nuevo Israel. Así como este nuevo Moisés también es el nuevo Israel. Y ya saben, ¿verdad? Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José, ese bastante conocido, popular, ¿verdad? Estaba en Egipto, Benjamín. Estos son, estos son los hijos de Israel, de los cuales se hacen las 12 tribus de Israel. Entonces, digamos, es el nuevo Israel y tiene sus 12 discípulos. Hay una razón para eso y es porque Jesús está diciendo, va a haber un nuevo Israel. Y Mateo nos presenta esta comparación de esta forma para que nosotros también, como la gente que estaba dirigida a este discurso, iba a pensar esto, iba a decir, es igual a las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos. Entonces, la idea es como que tal vez nosotros pensamos que Israel era esto, pero Jesús nos plantea que Israel es de esta otra forma. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 10. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre, o autoridad, se puede leer, sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, que es Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, recaudador de impuestos, ¿verdad? Que es el que está escribiendo el libro, Jacobo, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, el que dice que era un celote, y Judas Iscariote, que también lo entregó, y María, y Josecito, y no, siempre esta lista causa, aunque parezca mentira, causa un montón de drama porque utiliza varios nombres para los mismos personajes. Pero bueno, concentrándonos un poco en lo que está pasando acá, Jesús estaba preparando a los discípulos para cuando, ¿qué? Cuando él no estuviera. Y este, como dije anteriormente, es el primer experimento de la gran comisión, vamos a decir al final, para que los apóstoles aprendieran a hacer esta pequeña comisión y porque luego iban a hacer la gran comisión. Entonces, ¿qué pasa? Jesús les da autoridad. Recuerden de que habíamos visto que Mateo plantea de que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual, autoridad sobre el mundo físico. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces ahora Jesús
que tiene, es dueño de esa autoridad, se las da a los discípulos, ¿verdad? Para expulsar espíritus, o sea que les da parte de su autoridad en el mundo espiritual y parte y su autoridad en el mundo natural, entonces para sanar toda enfermedad. Es decir, que los discípulos iban a ir y sanar enfermos. Recuerden que hablamos de que sanidad no es lo primario, de que no es como que el objetivo primario. Vamos a ver que eso se aplica acá también. Y bueno, también, ¿qué conlleva el que vayan a ir a sanar enfermos, ¿no? Es que iban a pasar un montón de tentaciones, porque seguro habría personas que estarían dispuestos a pagarles a los discípulos lo que sea por eso. De eso lo vemos más adelante en la Biblia. ¿Se acuerdan de aquel que se acerca a los apóstoles y dice, yo te pago, pero dame ese poder? Bueno, esto ya Jesús lo está previendo. Entonces dice, este, probablemente alguno le va a querer pagar por el servicio, ¿verdad? De hecho, veremos que parte de las instrucciones de Jesús en este discurso, sermón, cubre esa parte. Es decir, de que no es un negocio el Evangelio para hacer dinero, es el reino de Dios. Y como verán, todo el cristianismo moderno aplica esto sin ningún problema, ¿verdad que no? No, no lo hacen. Pero yo quiero que vean el contraste de qué claro que está en la Biblia y las palabras de Jesús, no la opinión de cualquier otro, de que, vamos a decir, el objetivo no es recolectar fondos cuando haces un servicio de sanidad, como hacen, ¿verdad? O una campaña y da tu ofrenda y Dios te va a cumplir, te va a sanar. Eso es totalmente antibíblico y lo vemos en este capítulo. Entonces, los discípulos van a ir por ahí curando toda enfermedad, expulsando demonios, pero no es para hacer dinero, no van a colectar ofrendas, ¿ok? Jesús específicamente les dice, no pidan ofrendas, porque lo que están haciendo es llevando, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y bueno, como dije, los nombres de los apóstoles son reconfusos y a veces varían entre evangelio y evangelio porque eran renombrados algunos apóstoles, entonces a veces un apóstol se llama de una forma en un lado, pero en otro se llama de otra, y es por ese tipo de cosas, y cuando no las sabes, dice, pero ¿cuántos apóstoles habían, verdad? Pero no, son las mismas personas. Los nombres de los apóstoles a veces sí son confusos, y la lista menciona a veces el nombre anterior al que tenían, y alguno nombre se repite, pero son dos personas diferentes. Pero acá yo les compilé una lista para que vean cuáles son los 12 apóstoles y cómo Mateo, a propósito, los agrupa de dos en dos. ¿Por qué? Porque están ordenados, se cree, de que la forma los pone de dos en dos porque los iba a mandar de dos en dos. Entonces, como Jesús hizo unos equipos y los puso de dos en dos, te vas con este, tú vas con este, tú vas con este, y Jesús los iba a mandar de dos en dos. Entonces, esta es la lista de esos equipos que formaron. Está Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Mateo es el que está escribiendo el libro, Jacobo y Tadeo, Simón el celote a ti te toca Judas, vas ahí con Judas, ¿no? Tipo, todo mal, ¿no? Pero bueno, en ese momento no sabían qué iba a pasar. Y noten que también vamos a ver que, por ejemplo, Bartolomé es otro nombre para Natanael, lo cual lo vemos en Juan 1:45, que relata cuando Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas, dice en Juan 1:45. Así que fue Felipe que trajo a Bartolomé o Natanael. Y como verán acá, a Felipe lo pusieron con él, ¿no? Como si nada, tú lo trajiste, haga un equipo ahí, ¿ok? Una cosa importante que también tenemos que saber es que Mateo escribió este libro
30 años después de los eventos, 30 años después de lo que está pasando aquí, ¿ok? Lo que está relatando. ¿Y por qué digo esto? Porque él se menciona a sí mismo como Mateo el recaudador de impuestos, ¿no? Y él es el autor del libro. ¿Se acuerdan de que recaudador de impuestos es peor que pecador, ¿no? Tipo, eras pecador, no sé, asesino, y luego eras recaudador de impuestos, era como una categoría ya, lo peor, ¿no? Traidor, ¿verdad? Trabajabas para los invasores. Y él se describe a sí mismo cuando escribe su evangelio como Mateo recaudador de impuestos, ¿ok? No se refiere a sí mismo como al que sería apóstol, por ejemplo, o el apóstol, o el predicador. Mateo se menciona a sí mismo. Recuerden que mencionarse así es un acto de humillación. O sea, es como que, no sé, tú fueras, yo qué sé, yo soy fulano, el que me prostituía, ¿no? En las calles, ¿no? Y como que no es algo que te causa orgullo, ¿verdad? Ahora que, digamos, son 30 años después y ya te conocen como alguien más respetable, ¿no? Y tú dices, no, yo era el traidor, el que le cobraba para Roma, ¿no? Entonces, primero nos dice esto, que Mateo utiliza eso para dar testimonio de su conversión, lo hace de esa forma, se presenta de esa forma para decir, yo vine de ahí, que es una actitud que deberíamos aprender hoy en día. Y segundo, este tipo de detalles son los detalles que nos dicen de que estos libros no son inventados, porque créeme, en esa época nadie haría por deporte, digamos, decir de que era recaudador de impuestos. O sea, decir eso de ti mismo, este, es como que realmente impactaba a la gente, ¿no? Yo era el que robaba las garrafas ahí en el barrio, ¿no? Tipo, no es algo que tú querías anunciar, digamos, ¿ok? Entonces, algo para aprender de Mateo es esa humildad, de poder, de a pesar de todo, decir, no, reconocer de dónde él vino. Una cosa importante también, un detalle a tener, que todos los apóstoles, menos uno, son de la región de Galilea. ¿Se acuerdan que Galilea está arriba de Israel, del territorio de Israel, lejos de Jerusalén y del templo? Pero había alguien que era de Judea, que estaba en el sur, cerca de Jerusalén. ¿Quién sería? Judea, Judas, de Judea, por eso se llama Judas. De hecho, Iscariote no era el apellido, no es Judas Iscariote como el apellido, sino que significa Iscariote, es decir, Judas de la ciudad. Era, digamos, como diríamos, sí, este argentino es de la capital, ¿no? Y el otro argentino es del interior. Bueno, Judas era de la ciudad y lo decían en su nombre, Iscariote, como que, este es de la ciudad. El resto eran así como que campestre ahí, pescaban, ¿verdad? Entonces es un detalle interesante que tal vez no lo aprendemos en las iglesias, pero para tenerlo en cuenta. Judas era el único que no era del norte. Judas era el que estaba cerca del templo y era de la ciudad, era educado, ¿ok? El resto no tanto como Judas. Eso es ¿Por importante. tesorero? No. ¿Cómo? Capaz que por eso lo eligieron como tesorero. Eh, ya, probablemente. Y era muy buen, celoso tesorero, ¿eh? O sea, no era, o sea, realmente no, era el contador, ¿viste? Así todos los pesitos te los contaba. Pero bueno, eso es un detalle que tal vez no lo aprendes, pero es interesante saberlo. Como que le da más la parte humana de quiénes eran estos apóstoles. A estos 12 envió Jesús después de instruirlo diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, o más bien por el camino de los paganos, como que a veces yo siempre digo que la palabra gentil en español suena como que, los buena onda, ¿verdad? No, los paganos, ni entre en ninguna ciudad de los samaritanos. Samaritanos, más adelante vamos a verlo, pero los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otra gente, inclusive no creían en todo el Viejo Testamento, solamente creían en cierta parte del Viejo Testamento y
y eran odiados. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que, de que iba un judío, ¿no? Hay mal olor en el aire y decía, ah, debe estar soplando viento de Samaria, ¿no? Porque huele a podrido, ¿no? Y se tenían que purificar si el polvo los tocaba, ¿verdad? Así o sea, no querían saber nada con los samaritanos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, no vayan por los paganos, que no eran judíos, ni vayan por los samaritanos, que no eran totalmente judíos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, no vayan a las ciudades gentiles, pero vayan más bien a las ovejas descarriadas, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y esa frase la vemos por el Nuevo Testamento, ¿no? Las ovejas perdidas, las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero, ¿quiénes son estas ovejas perdidas del pueblo de Israel? Esa es una buena pregunta para hacerse. Jesús estaba diciendo, vayan a Israel con este mensaje. A algunos le van a gustar y van a decir, sí, me gusta esto, lo sigo, y otros no les va a gustar y lo van a rechazar, va a decir, no, no quiero saber nada con esto, inclusive te empiezo a tirar piedras, ¿no? Ese mensaje, ¿se acuerdan de que habíamos hablado de que ese mensaje causaría una división en la nación de Israel? Es decir, que familias iban a dividir, padres iban a rechazar a sus hijos por creer en este Jesús, hijos iban a rechazar padres por creer en este Jesús. Entonces lo que está haciendo Jesús al mandarlo solo al pueblo de Israel y decir vayan con las ovejas perdidas de Israel, dentro del pueblo de Israel, obviamente no todo, vamos a decir, todo Israel no son todos ovejas perdidas, porque hay un grupo que son ovejas perdidas y un grupo que no eran ovejas perdidas, nunca fueron ovejas, digamos. Entonces Jesús está básicamente redefiniendo qué es Israel. O sea, quién es parte de este Israel. Jesús manda a sus discípulos a los descendientes físicos que componen Israel, ¿verdad? O sea, a los hijos, ¿se acuerdan de esos 12 hijos de Jacobo que cambió su nombre a Israel? A esas 12 tribus, a los hijos por sangre, que dice, yo soy un judío y soy de tal tribu, pero ellos van a encontrar dentro de ese grupo de 12 tribus, van a encontrar adentro al verdadero Israel. Aquellos, ¿cuáles son? Aquellos que tienen fe en el Dios de Israel. Y van a encontrar que la mayoría, ¿qué? ¿La mayoría tienen fe? No, la mayoría no tienen esa fe. De hecho, lo podemos ver en el siguiente. ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos. No piense que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, es decir, que mi sangre, soy descendiente, soy israelita de sangre, ¿ok? Mis padres eran judíos, mis abuelos eran judíos, así hasta Abraham, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no piensen que pueden decir, ah, tenemos a Abraham por padre, como que eso es suficiente para ser Israel, ¿no? De que mi descendencia viene de ahí. Vamos a decir, no digan de que, ah, no, mi tatarabuelo era Artigas y eso me hace uruguayo a mí, ¿ok? No, Jesús dice, no te hace uruguayo, en este caso no te hace Israel, porque les digo que aún de estas piedras, ¿no? Dios es capaz de darle hijos a Abraham, ¿ok? Como diciendo, eso no significa nada, ¿ok? Luego, más adelante vimos que dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, Jesús le dice, ¿no? Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra, ¿ok? Ser descendiente o de la raza de Israel no es garantía de ser Israel. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y con eso, digamos, todos esos movimientos judaizantes que básicamente te quieren convertir en judío, desaparecen porque no se trata de eso, el reino de Dios. De hecho, vamos a ver en Gálatas que dice, ¿ahora son todos judíos? No, dice, ya no hay ni judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son
uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, epa, así que si yo soy griego y pertenezco a Cristo, ¿qué pasa? Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces no importa que yo sea griego, esclavo, libre, no es solamente para hombres el llamamiento, es para mujeres también. No necesitas haber nacido en Israel para ser parte de Israel. Si tú perteneces a Cristo, sos descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Jesús, ¿qué está haciendo? Redefiniendo qué es Israel. Y eso va a causar mucha división, ¿ok? Esas ovejas perdidas de Israel son los verdaderos creyentes. Y voy a usar esa palabra que usé anteriormente, son el remanente en el mundo. Esa gente que tiene fe y necesitas, que está por ahí, como esa gente que seguía a Juan el Bautista y no tenía toda la idea de Jesús y todo eso, y como que fueron encontrándolos por el camino hasta 30 y pico años después, pero eran remanente, eran Israel. Solamente había que ir a buscarlo, estaba perdido, no tenía toda la información. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Espero que eso se entienda. Muy bien. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que, no tiene, a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Así que aquí dice, sano, resucite gente, expulse demonios y pida una ofrenda para los gastos, o si van a ir a una ciudad, pida una ofrenda mínima, o júntenme, si me juntan 500 personas, vamos. Y bueno, y por gasto cobramos esto. ¿Dice eso Jesús? De hecho, no lo dice. Entonces eso nos dice algo mucho de nuestro cristianismo moderno, que nos enfocamos en el dinero, en sacarle dinero a la gente. Esto no son palabras de los apóstoles ni de los historiadores, son palabras del mismísimo Jesús, que dice, ustedes recibieron esto de gratis, no pidan ofrendas por esto. ¿Se dan cuenta? No pidan ofrenda, háganlo gratis. No pidan viáticos, háganlo gratis. No, no me odien a mí, palabras de Jesús. Yo no dije esto, esto es Jesús. Así que cualquier problema con esto, se las arreglan con Jesús. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos. ¿Ok? Tenemos que hacer un presupuesto para predicar el Evangelio. No, 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 no. Ven con lo que dice Jesús, ven con lo que tengas encima. No pidan dinero. Dios va a proveer a través de las familias que acepten el reino. De ellos saldrá, no se los pidan ustedes, de ellos saldrá, ¿sabes qué? Che, muchachos, ¿comieron algo? Che, muchachos, ¿tienen dónde quedarse? Entonces les va a dar de comer y un lugar para dormir. De ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al ser ovejas perdidas de Israel y tener el Espíritu Santo hablando en ellos, es Dios que va a proveer a ti a través de esa gente. Ellos van a salir y decir, ¿sabes qué? Toma estas manzanas, o quieres un mate, o si quieres, mira, te puedes quedar en mi sofá. No pidan ofrendas, no pidan garantías de que, bueno, quiero esto, esto y esto. Y como dijimos, el enfoque no era realmente el milagro, más bien esos milagros eran una representación física de la sanación espiritual, una fotografía física del reino invisible. Jesús les daba autoridad y para respaldar sus palabras sobre lo espiritual, ¿no? Sacaban demonios y hablaban del reino que está invisible. Ellos tomaban acciones físicas para demostrar de que sus palabras no eran puro bla, bla, bla. Y por eso sanaban y hacían milagros. No iban a sanar
y hacer milagros, iban a hablar del reino y para demostrar de que Jesús, el Mesías, tenía esa autoridad y que ellos representaban a Jesús, el Mesías, con esa autoridad. Ellos expulsaban demonios, pero también mostraban en el mundo físico esa autoridad. O sea, como que el milagro pasaba como consecuencia de tener esa autoridad, no era el enfoque principal. Muy bien. Cualquiera que no los reciba ni oigan sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, wow, que para esa ciudad. Sodoma y Gomorra le cayó una bomba nuclear arriba, así que imagínense lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora, no hace mucho sentido, si sos cristiano habrás escuchado esto de, sacudirte el polvo del pie, ¿no? Pero no hace tanto sentido en nuestra cultura sacudirse el polvo de los pies, algo con alguna connotación de la Biblia, ¿verdad? No entendemos exactamente qué significa. Pero una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que en esa época, eso es lo que hacían los judíos. Los judíos, cuando a veces tenían que hacer business, o sea, negocios, tenían que salir de Israel. Pero cuando regresaban a Israel, de una tierra pagana, una tierra de los gentiles, no querían, no querían llevar ese polvo que estaba en sus sandalias de la tierra pagana a su tierra santa. Entonces, antes de entrar en el borde de Israel, literalmente se sacaban los zapatos y sacudían la suciedad de los zapatos que estaba impura para no meter esa arena impura, vamos a decir, ese barro impuro, dentro de la tierra de Israel que era pura. Entonces era una costumbre, y sacudirse el polvo de los pies es una declaración de parte de Jesús. Al decirle esto, imagínate, esto lo está haciendo dentro de Israel. Al decirle esto, es que básicamente Jesús está diciendo, esta ciudad no te recibe, ¿sabes por qué es? Porque es pagana. Sacudite el polvo de los pies como harían ellos con los paganos que no son de la tierra de Israel. Entonces el que leía esto, o el que escuchaba estas instrucciones decía, wow, ¿no? Tipo, vamos a decirle, declarar a esta gente pagana, aunque son hijos de Abraham en lo físico, en la sangre, ¿ok? Un nuevo Israel. No era la tierra Israel. El reino era más que eso. No solamente en los bordes de Israel, dentro de los bordes de Israel era el reino, era más allá. Así que dentro de los bordes de Israel también podría ser tierra pagana. Otra cosa para notar, y esto es algo que no se habla mucho en las iglesias, especialmente yo siempre hablo de esto, de que nosotros tenemos mucha influencia americana del cristianismo y los americanos en su cultura son muy individualistas, pero en la cultura de Jesús no eran individualistas, eran comunitarios, no iba a decir comunistas, no, eran comunitarios, todo era en comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, este juicio, como verán, no dice, no es esa persona, es esa casa, esa ciudad, es un juicio comunitario, ¿ok? Entonces, oremos por nuestra comunidad, porque adivinen qué, nosotros somos parte de esa comunidad, entonces, no sea que compartamos el juicio del pecado, digamos, de la maldad de nuestro país. Y por eso nosotros debemos orar por nuestro país, debemos orar por nuestra ciudad, porque somos parte de ella también. Y nosotros no queremos estar en ese juicio comunal, porque si le va mal al país, porque no está haciendo las cosas bien, nos va a ir mal a nosotros también porque vivimos en ese país. Entonces, así eran las cosas en el tiempo de bíblico y así era la onda con Jesús y los apóstoles, era siempre tu comunidad. Entonces, te preocupabas tú en orar por tu país, por tu comunidad. No, no, yo estoy bien, que esos vecinos son todos paganos, no pasa nada, ¿no? Que, que les vaya mal. No, es la comunidad. El país es corrupto, todo vamos a pagar con eso. Ahora díganme, ¿no pagamos todo por eso? No pagamos nosotros porque Uruguay tiene corrupción y porque Uruguay hace ciertas cosas que no debería hacer. ¿No pagamos eso? Sí lo pagamos.
Uruguay, por ejemplo, es un lugar que es muy, muy, muy duro con los impuestos. Entonces, podríamos decir que devora a las viudas, ¿verdad? Porque no le importa a quién tienes que pagar impuestos y es mucha la carga impositiva. Pero eso lo pagamos todos. Todo nos cuesta, es caro todo. ¿Por qué? Porque Uruguay hace las cosas de esa forma, ¿verdad? Entonces oremos para que un día eso cambie y no sea de esa forma, ¿ok? Entonces siempre piensen en comunidad en cuanto a la iglesia. Por eso la iglesia no es solamente la iglesia de Maldonado, es la iglesia de todo el mundo. O sea, los cristianos somos los cristianos todos, todos somos parte de la misma iglesia. Pero obviamente nosotros llamamos Iglesia Maldonado porque es el grupo de Maldonado que nos juntamos. Y por eso nos juntamos en Maldonado, por ejemplo, porque nos juntamos en comunidad, porque estar solos, separados, no es parte de la comunidad. Siempre todo es en comunidad. Por eso nos congregamos juntos, por eso nos congregamos. Esa es toda la idea de congregarse en un lugar, es porque necesitamos hacerlo, necesitamos adorar a Dios, hablar de Dios, aprender de Dios en comunidad. Muy bien. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales. Con tribunales se refiere a los sanedrines, que son los tribunales religiosos, ¿ok? Y los azotarán en sus sinagogas, ¿no? Recuerden, no los van a azotar los romanos, los van a azotar en sus sinagogas, ¿no? Como que las iglesias de esa época, ¿verdad? Y hasta serán llevados delante de los gobernadores, ¿no? Y encima, ahí sí, ellos los van a llevar delante de los romanos, ¿verdad? Y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Jesús dice, mucha gente no va a estar de acuerdo con el mensaje. Y, y no digo, bueno, 50-50, o algunos no van a estar de acuerdo. No, la mayoría no va a estar de acuerdo con el mensaje. Eso es lo que te está diciendo Jesús que esperes. La mayoría no le va a gustar, ¿no? Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Es más, esperen eso. No es, que no les venga como una sorpresa después cuando ven, pero a nadie le gusta. Bueno, eso era lo que decía Jesús que iba a pasar. Y lo interesante es que está bien. Está perfecto que sea así. Jesús no está diciendo, bueno, tienen que convencerlos más. Vamos a hacer una campaña evangelística más compleja. O vamos a meternos en la política y hacer religión a través de los políticos y vamos a meter el mensaje por la garganta, ¿no? Vamos a saturarlos con poner, ¿no?, parlantes en la ciudad leyendo la Biblia como hacen las ciudades musulmanas que oran, ¿no?, por los parlantes. No, él dice, guíate con el Espíritu y él se va a encargar. Te dará que decir y simplemente también te dará el momento cuando no decir nada. Esa es la parte que a veces nos olvidamos, de que hay veces que tal vez no deberías hablar. A veces que sí, a veces que no. Hay tiempos para hablar y tiempo para quedarse callado. Recuerden, si los rechazan no pasa nada, dice Jesús. No tienen que ustedes llevar esa carga. No lleven esa carga de que la gente no está escuchando el Evangelio, porque ustedes se le mandó a las ovejas perdidas de Israel, no a aquellos que no quieren escuchar, sino a las ovejas perdidas de Israel. Y si no te reciben, es porque no son esas ovejas perdidas. ¿Entienden lo que es el descanso en Dios? Tipo, tú tienes que hacer el esfuerzo de buscar esas ovejas perdidas, que hasta el día de hoy están esas ovejas perdidas de Israel, digamos, por ahí. ¿Ok? Pero si no responden, tal vez no son esas ovejas. No, o sea, no pongas todo tu esfuerzo insistiendo cuando tú deberías estar siguiendo buscando esas ovejas hasta que aparezcan. Y darles las buenas noticias, ¿no? Tipo, te encontramos, esto es lo que estabas buscando todo ese tiempo, esto es lo que sentías en el corazón, es esto. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Como que es raro, ¿no? Porque tipo, Jesús está diciendo cosas que contradicen
nuestra tradición cristiana. No vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su misma casa. La consecuencia del mensaje no va a ser de paz. Ah, paz y amor, viste que ponen a Jesús barba, ¿no? Paz y amor, todo está bien. No, no, el mensaje es división. No, no, el mensaje no va a ser de paz, no va a ser, no va a ser paz porque va a causar división, va a ser de que algunos no quieran juntarse contigo porque esos del mensaje se van a burlar de ti o tal vez ya no te hablen porque no les gusta. Tampoco va a ser de prosperidad. Recuerden, Jesús le dijo, vayan por Israel, pero no anden pidiendo dinero. O sea, no es ganancia, ¿entendés? No vas a sacar, me hago pastor y ando en ese auto nuevo, ¿eh? No va a suceder. Y si está sucediendo, pues no estás haciendo lo que Jesús dijo. Tampoco es cargos, no es tipo, uy, me hago obispo o sumo sacerdote. No, todos son sirvientes, están para servir. No te esperes que no te van a rechazar. Esa es la idea. No te esperes que no te van a rechazar. No, yo voy y todos van a escuchar, porque soy el gran evangelista. No funciona así. No esperes que no haya persecución de los propios religiosos. De hecho, habrá violencia por el mensaje, ¿ok? Familias se van a dividir y tus peores críticos serán de tu propia familia, que dirán, no, ¿qué estás haciendo con eso de la Biblia? Eso es lo que te está diciendo Jesús. Tipo, este mensaje, pues, tipo, no esperen que va a ser todo bonito, que les va a ir re bien y que los van a ver como que, como dicen, ¿no? Sé un campeón en Cristo y somos los mejores y vamos a ser perfectos. Nada que ver, todo lo contrario, ¿no? A los ojos de los demás, tú estás haciendo mal, ¿verdad? Nosotros no podemos reaccionar como que una desilusión, ¿verdad? Esperando de que todo iba a salir bien, ¿verdad? O enojándonos o saturando a la gente. Jesús mismo nos da instrucciones de que no quiere eso. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad le digo que no perderán su recompensa. A los que te traten bien, a los que traten bien a los mensajeros, aun con un gesto, algo así como que un vaso de agua, ¿verdad? Un mate, ¿no? Ellos van a tener recompensa. No importa cuál es el gesto, todos van a tener su recompensa por cualquier gesto, cualquier cosa que haces a favor de los que llevan el mensaje. Y nosotros, esa es la forma que nosotros tenemos que actuar también, ¿verdad? A veces pensamos de que por más que hagamos algo pequeño o una acción pequeña, no, no, no tiene recompensa. Y Jesús está diciendo, no necesitas subir esa historia a Instagram, ¿no? De que, ayudé a fulano, venga, no funciona así. Entonces, como verán, y esto para terminar, de que Jesús está redefiniendo Israel. Israel ya no es el Israel físico, no son las fronteras de Israel físicas, no es tu sangre ADN de que viene de Abraham, es otra cosa, sos parte del reino, sos parte del nuevo Israel. Y además de que Jesús está diciendo, y no tenés ese patrón porque lo hemos dicho antes, no esperes que esto no es como lo que tú realmente esperas, no es el éxito que vas a ver en el mundo o que el mundo espera. El éxito en el reino es diferente, no es el mismo éxito, no es de prosperidad o de andar espectacular. A veces puedes andar muy bien, pero no es garantía. Y andar mal, que
no es que tu condición esté mal, ¿no? Si no tenés, si pasas pobreza o cosas así, no es una señal de que Dios no está contigo. Es más, Dios te dice, es algo que va a pasar. Y bueno, con eso termina este capítulo 10. Si tienen alguna pregunta, adelante. No somos pocos, así que es la oportunidad Yo de... tengo una. Cuando habla de padres contra hijos, Jesús le habla a los apóstoles, ¿se refería a la época de Jesús que los apóstoles iban a sufrir o ya era una, no sé, decirlo, profecía de a futuro de los cristianos? No sé si me explico. Las dos cosas en ese momento iba a pasar porque literalmente el judaísmo, si tú te volvías, vamos a decir, si tú te volvías cristiano, o sea, yo no sé, una cosa importante es que en la Biblia no se ve el cristianismo como una religión nueva, es como que una continuidad del judaísmo, pero esta vez abierto a todos. Pero los judíos de la antigua religión, digamos, si tú te convertías al cristianismo, lo veían como que tú estabas, que te habías vuelto pagano. Entonces, literalmente no te iban a hablar, no te iban a reconocer cuando te vieran. Entonces, digamos, padres y hijos, hijos y padres, madres y hijas, y eso, no las iban a invitar a su casa, no iban a ser parte de su familia porque ya no, según ellos, tú te habías vuelto pagano. Hoy en día, a veces en algunos lugares es así. Tal vez aquí no están así porque nadie cree en nada. Entonces, pero digamos, pero se ve en algunos aspectos, a veces en algunas cosas de la familia, especialmente si la familia pertenece, cree, sos parte de una familia que cree en alguna religión o algo así, vas a ver ese tipo de consecuencias. O tal vez, digamos, para ponerlo en un ejemplo de que funcione más aquí en Uruguay, en lo que vivimos, tal vez al volverte cristiano, tu senda, tu camino, no coincide exactamente con el camino de algunos, entonces no vas a coincidir en muchas cosas en la vida social, digamos, porque no sé, quieras o no, hay una división, yo qué sé, no, tal vez no te vas a ir, se van todos ahí con unas muchachas y tú decís, no, yo no hago eso porque tengo una esposa y todo eso, o cosas así. Entonces, digamos, tu camino cristiano te divide de socializar y con la familia a veces sucede eso, ¿no? De que, porque vas a la iglesia te critican porque piensas que tal vez tú lo vas a rechazar a ellos, aunque no es así, y tú vas a notar de que con el tiempo, digamos, tus caminos se empiezan a dividir porque no te acompañan en tu interés cristiano, digamos. Y tú quisieras, pero no sucede. Y si tú, cuando tú le vas a hablar a alguien, un amigo o un pariente sobre eso, vas a ver el rechazo, que te dicen, nah, esas ondas, no. Digamos, eso es lo más parecido ahora. Literalmente, en esa época, no, tipo, tú no eres más mi hijo, ¿entiendes? Eso es lo que hacían los judíos. De hecho, hoy en día, si sos judío y tú te haces cristiano, marchaste. ¿Se entiende? Después otra, habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, Se refiere a ovejas perdidas, no se refiere a lobos que se convierten en ovejas. Esto no quiere decir una preelección ya existente de Dios de antes del nacimiento de una persona que ya va a ser o va a aceptar el mensaje. Bueno, Porque no sé si me estoy sí, llevando a la sí, idea que quiero hacer. la Habla de respuesta. lobos que se convierten en ovejas, ovejas perdidas, es decir, que ya eran ovejas. Ujú. Es decir, que esa persona que nació ya tenía preestablecido que iba a ser salva o que Dios le iba a llegar el mensaje. Lo que pasa es que, O ore o hable con otra persona, está preelegido
de que esa persona no se va a salvar. No, de hecho, por ese tipo de cosas es que sale esa filosofía, ¿no? De que hay elegidos y gente que fue elegida, digamos, para perderse. Eso es algo posterior y viene por este concepto. El problema es que tenemos que ver varias cosas. Primero, digamos, Dios sabe quiénes van a aceptar y quiénes no van a aceptar, si no, no sería Dios, ¿no? Entonces, cuando tú tienes toda la data, como que tiene la apariencia de ser elegido, digamos, pero no lo es. Es porque hay gente que abre su corazón y gente que cierra su corazón. Tú tienes la opción, y muchas veces, digamos, el mensaje viene a ti y Dios te llama, pero tú eliges no ir. O sea, digamos, ellos no iban así y iban mirando a la gente y decían, ¿sabes qué? Mirá, este es medio morochito, no me gusta el aspecto. Este no es oveja perdida. Vamos con aquel. Entonces yo le predico a aquel y el otro, ¡pum! Nunca supo de nada y, ¿no? No. Yo tengo todo un grupo de personas. Y yo hablo con cada uno de ellos, ¿verdad? Y hay gente que me va a decir, no, no me interesa. No me interesa esto. ¿Era oveja perdida o no? No lo era, porque no le interesa. Ahora, la persona me dice, ¿sabes qué? Eso es una payasada, ¿no? No me interesa, se va, ¿no? A los 5 años dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora quiero ser, realmente Dios me ha hablado y quiero seguir este camino. ¿Era oveja perdida o no? Aunque me rechazó la primera vez, la segunda y la tercera y la cuarta. Claro que sí. El punto es de que había gente que tenía esa fe, que esperaba a un Mesías, que estaba abierto a la voz de Dios. Entonces, digamos, ya estaban, no fue algo que hicieron los apóstoles que los convenció, así como que un argumento intelectual. Hoy en día nosotros vamos a hacer argumentos intelectuales, ¿verdad? Pero Dios ya es el Espíritu Santo que habla a la persona. Entonces, el Espíritu Santo habla con todas las personas y te envía gente a tu vida para que tú respondas ese llamado. Pero tú puedes decir que no te interesa. Y Dios no se va a rendir y te va a volver a mandar a otra persona. Y te va a volver a mandar a alguien más y alguna circunstancia y alguna cosa. Hasta que un día ya se terminó tu vida. Entonces este, ahí es cuando te vas a dar cuenta si lo eras o no lo eras. O puedes estar en la iglesia todo el tiempo así como Judas era parte de los discípulos, ¿verdad? Y al final no era remanente, no era oveja perdida. Estaba ahí, pero no lo era, porque no había abierto su corazón totalmente a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque los apóstoles, ahora trabajando y haciendo milagros y estando con Jesús, no estaban totalmente 100% dentro de, digamos, de los parámetros de oveja convencida. Recién algunos luego de la resurrección es como dijeron, ah, bueno, sí, esto era cierto al final. Y lo vamos a ver. Cuando muere Jesús, vamos a ver de que la mayoría dice, bueno, se murió, ¿no? ¿Qué onda? ¿Y ahora qué? Y bueno, vamos para la casa, ¿no? Sí, estuvo lindo mientras duró. Y aquí los tienes, ¿no? Viviendo todo eso. Entonces, digamos, no es que hay gente que es elegida para perderse o elegida para salvarse. Todos son elegidos para salvarse. Tú puedes aceptar eso o no, seguir o no. Depende de tu corazón. ¿Qué es lo que te interesa? Siempre vas a creer en algo. Inclusive aquellos que dicen que no creen en nada, creen en algo, creen en el sistema, creen en el trabajo, hacer dinero y todo eso. Eso que tú crees es tu ídolo. Y ojalá que tu ídolo no sea un ídolo que no puede ver ni puede escuchar, sino que sea Dios, que ese es el Dios que adoras, ¿verdad? No sé si se entiende. Como está esa cuestión de perspectiva, luego se empezaron a hacer ciertas ideas de que tal vez habían algunos que estaban elegidos y algunos que no, pero no, porque como vemos durante todo el Evangelio, Jesús habla a todos, inclusive a aquellos que luego lo están apedreando, aquellos que luego le están diciendo crucifíquenlo. ¿Por qué Jesús habló con ellos si no eran elegidos? Porque le estaba dando la oportunidad. Dios estaba acercándose y dándole
la oportunidad. Yo, ¿Sí? yo tengo un ejemplo que claramente lo deja en evidencia esto, ¿no? Para que después lo vayas a ver, José, y lo revises ahí. Cuando Jesús habla con el joven rico, ¿no? Que se encuentra con el joven rico y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice, bueno, tienes que hacer esto y esto, le dice Jesús. Y dice, bueno, todo eso lo hago. Entonces dice, Jesús lo amó y dice, sígueme, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue triste porque, porque tenía muchas posesiones. Si nosotros creyéramos en la predestinación, ¿para qué Jesús iba a gastar de decirle, lo amó y vende todo y sígueme si este ya sabía que se iba a arrancar por otro camino? Entonces, la decisión siempre está en nosotros. Entonces, ahí yo creo que se ve bastante claro ese concepto, ¿no? Dice que Jesús lo amó, no dice Jesús, bueno, le dijo, bueno, seguime. Él Ya hizo que el hiciste dicho, todo eso, yo sabía. claro, Nosotros seguime. estamos, pero es decir, estamos en una, como decir, una interpelación de la palabra de Dios una vez que conocemos el camino de salvación. Pero en la época de Jesús, el Imperio Romano, antes que naciera Jesús y antes no había como ahora la tecnología, hubo muchas civilizaciones, inclusive el Imperio Romano en su comienzo, el griego, otras civilizaciones en el mundo, que no fueron interpeladas por este mensaje. Ujú. El hombre, el ser humano en la historia, antes que naciera Jesús, millones de hombres nacieron y murieron sin esta interpelación o sin este conocimiento del Evangelio. No sé si me explico. Toda esta millonada de gente que no fue interpelada por este mensaje, porque vos, es decir, en tu mente, en tu corazón, cuando conoces o alguien te habla de Cristo, llega al punto que vos sos interpelado con ese conocimiento y ahí dices, hay un Dios que quiere que yo sea salvo. Lo acepto o no acepto, elijo o no elijo. Pero es el punto cuando vos conocés esa palabra, pero cuando no la conocés o no sabés de eso que pasó antes que naciera Jesús, todo ese mundo de gente de la época antes de Dios, ¿qué pasó? Es decir, porque no fueron interpelados con ese mensaje. Bueno, hay dos Pero aspectos. nosotros lo miramos ya con el conocimiento de toda la historia pasada del nacimiento de Jesús, porque el mundo nuestro hoy en día se divide antes y después de Jesucristo. Y ya venimos con una historia, generación tras generación, de todo ese mensaje, ya sea católico, o, protestante, o los testigos de Jehová, o los mormones, que traen todo ese bagaje de la historia. Ok. Pero ese tiempo donde antes de Jesús, y inclusive antes de Jesús y con el pueblo judío, que no había la tecnología de saber en casi tiempo real todo este conocimiento, civilizaciones en el mundo esparcidas sin esa interpelación. Bueno, hay dos respuestas para eso. La primera, uno de los objetivos de que Dios eligió, digamos, a Adán y Eva era para que esparcieran el Edén, ¿verdad? Falló. Y eligió a Noé para que hicieran eso y falló. Y luego la nación. La nación de Israel se concentró en sí misma. Pero si nosotros leemos el Viejo Testamento, las instrucciones eran claras para ser ejemplo de todas las demás naciones. Tenían que expandir eso para el resto de las naciones. Entonces, digamos, por un lado tienes eso. Juicio vino sobre la nación de Israel por no cumplir su cometido de llegar a otros, de expandir el reino a otros. Y por eso está, digamos, con Jesús se hace el reinicio de eso, y por eso nosotros como cristianos ahora estamos en ese lugar en donde por eso necesitamos esparcir el mensaje, porque juicio va a venir sobre nosotros si nosotros no hacemos eso. Ese es el número uno, ¿ok? Número dos, Dios no busca mandar todo el mundo al infierno, al contrario, su objetivo principal es que todos, ¿no? Busquémoslos a todos. Ahora, Dios tiene otras formas de poder revelarse, ¿verdad? Entonces vamos a decir, sos una civilización, una isla que nunca tuvo contacto con nada, pero
Dios se revela. ¿Cómo sabemos que Dios se revela? Porque todos crearon una religión. Hay algo, ¿verdad? Hay una comunicación de lo divino a lo físico en donde una civilización, no importa que esté en el medio del Pacífico o lo que sea, nunca vas a ver una civilización de ateos. ¿Te das cuenta de eso? Como que la gente cree que hay algo superior porque Dios se revela de alguna forma, ¿ok? Tal vez hay gente, digamos, miren que nosotros hacemos lo mismo con el cristianismo, que esa interacción, esa revelación de Dios hacia el hombre, sea en la naturaleza o en el corazón de la gente, la manipula en una religión y crea sus ídolos para beneficiarse. Y con esto te digo, los cristianos hacemos exactamente lo mismo con el Evangelio. Vemos que gente saca dinero del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay ciertas cosas básicas, ¿verdad? Que Dios mete en el corazón del hombre, aunque no tenga acceso a la palabra. Es tipo una onda. No vas a matar al que está al lado tuyo, no vas a quedarse con las cosas, no vas a violar niños, no vas a sacrificar humanos y cosas así. Esos son actos de maldad, no importa qué cosa, no hay una justificación para hacerlo porque inclusive esa misma civilización que hace sacrificios humanos sabe de que matar a uno de sus ciudadanos es algo malo. Entonces, digamos, tenés, por ejemplo, una civilización que percibió que había un Dios, pero en vez de elegir, digamos, voy a hacer el bien, utilizó esa percepción para ganar poder. Y por eso la responsabilidad de por qué se necesita a Jesús, ¿verdad? Porque el poder corrompe. Entonces, digamos, vamos a sacrificar niños, vamos a tomar esclavos, mujeres y cosas así. Y eso es lo que sucede con las religiones que se forman, especialmente los sacrificios humanos, que es un contraste crucial con el digamos, con la Biblia, ¿verdad? De que el hombre tiende a la maldad. O sea, digamos, para resumir, Dios se reveló a esas personas que no saben nada de Israel, no saben nada de la Biblia, no saben nada, que estaban en el medio del Pacífico o en las Américas, digamos. Dios se reveló a esas personas. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes no tienen nada, yo existo. ¿Por qué lo sabemos? Hay una prueba física, porque creían en dioses, creían que había una divinidad, algo más allá. Tal vez lo dividían en montones de divinidades, ¿no? Pero sabían que había algo más, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que te motivó eso? ¿Para hacer el mal o para decir, no, tal vez en mi ignorancia sé que no voy a no voy a violar, matar, sacrificar gente, esclavizar, aprovecharme de eso? No, usualmente 100%, vamos a decir, el hombre como está maldito tiende a hacer esas cosas. Entonces, digamos, si en el caso hipotético tú estabas en una civilización en medio del Pacífico, como decir, no sabes ni quién, pero tú sabes, hay una divinidad y actúas digamos, bien, moralmente, vamos a decir, ¿no? Y tú dices, no, voy a hacer lo mejor, te podría salvar. Pero aquí está el problema, es imposible, porque todos los humanos tienen al mal. El humano es intrínsecamente malo. Entonces, digamos, por eso Jesús, por eso Dios estuvo con Israel y con todo eso, porque la idea era que ellos se rebelaran a sí mismos, al resto del mundo, desde el principio, ¿entendés? Desde que creó el hombre, ¿ok? Y ellos no hicieron su tarea. Entonces, los incas no tienen a Jesús, o los no sé qué no tienen a Jesús, eso Dios se lo va a reclamar a ellos porque esa era su tarea, ¿ok? ¿Entienden? Y Dios trata, es justo, ¿no? Yo no digo de que yo no puedo decir quién está salvo o quién no está salvo. Yo no puedo decir, digamos, si tú estás del otro lado o no. O por lo menos para verlo de una forma más práctica, yo no puedo decir de que tú estás perdido, ¿verdad? Porque yo no soy Dios, yo no puedo leer tu corazón, ¿ok? Entonces yo no puedo decir, esta gente todo mal, porque Dios es justo y de alguna, Él quiere que se salven, pero
No sabemos, son cosas que no sabemos, están fuera de nuestro alcance intelectual de saber qué hace Dios con esa gente. Ahora, como dije, punto número uno, se supone que Adán y Eva, Noé, la nación de Israel, y nosotros ahora somos los que teníamos que expandir ese mensaje para decir, no, miren, esta es la forma de hacerlo. Existe esto, ¿verdad? No tenemos ese conocimiento. Adán y Eva, todo mal. Noé, todo mal. La nación de Israel, todo mal. Nosotros, todo mal, está por verse. ¿Ok? Como que por eso nuestra tarea es importante. ¿Ok? Ahora, como digo, Dios se revela a todos los humanos y da una oportunidad a todos. Porque esa persona que tuvo una civilización, no sé qué historia, vamos a decir, se muere y se presenta delante de Dios y Dios va a decir, ¿qué onda? Ay, yo no sabía. Bueno, tú sabías que existía una divinidad, vamos a decir, que había algo más allá, ¿verdad? Sí, lo sabía. Y bueno, ¿de dónde sacaste la idea de que voy a ir a empezar a cortar la cabeza a los bebés y prender los fuegos? O sea, ¿entiendes lo que decir? Tipo una onda. Eso fuiste tú, tu maldad, ¿entendés? O sea, lo que el humano, te quitas eso y es terrible, lo vemos todos los días lo vemos, que el humano no es de confiar, es corrupto, lo vemos en nuestro país, en los políticos, lo vemos en el loco del almacén que te cobra de más, que te da producto, lo vemos en todo, ¿no? El humano siempre tiende a la maldad. Por eso necesitamos a Jesús, digamos. Y ese, digamos, Jesús es el nuevo humano, y eso es lo que vamos a ver más adelante, se presenta como el verdadero humano, tipo, por eso se encarnó, tipo, esto es ser un humano, eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, digamos, nosotros tomamos ejemplo de eso y eso es lo que esparcimos. Mira, esto es ser humano. Nosotros, todo esto que nos está pasando aquí es ser animal, es perder humanidad. Eso es lo que el humano tiende, a volverse no humano, porque la palabra humano es, digamos, lo que Jesús creó, Adán y Eva, pero ellos siguieron a la serpiente y se volvieron, digamos, no deshumanizaron, sería la palabra. No voy a decir que no eran humanos, sino de que eran deshumanizados, ¿verdad? Como que tendiente hacia el mal. Entonces, digamos, para no complicarlo es eso. Por un lado, siempre tienes la revelación de Dios, porque si no, no habría religiones. Ahora, ¿qué tú haces con esa revelación? Lamentablemente, sin el Mesías, 100% de que vas a llevarlo para la maldad. Y tú dices, no, pero no sé qué. Bueno, está en nosotros en llevar esas noticias de que, es así. Y eso han estado haciendo mucha gente. Por eso el mundo, en su mayoría, es cristiano. Pero aún los cristianos, aún teniendo esa revelación, digamos, avanzada, hacemos cosas malas. Tratamos de robarle a la gente, ¿verdad? No nos importa nada, engañamos a nuestra esposa, golpeamos a nuestros hijos, aún teniendo esa información. Entonces imagínate no teniendo esa información. Entonces yo digo de que es así, no es que Dios es malo, es que nosotros somos malos. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo, entiendo. Digamos, igual esta es una pregunta clásica, ¿no? De Por cuando eso capaz que tú no le hiciste tanto por ti, sino porque es una que te hacen. he tenido varias discusiones en ese tema y yo entiendo que es complicado darle la explicación porque entiendo que en la época del pueblo judío, Israel, cuando se creó la nación de Israel, ya había civilizaciones mucho más avanzadas que Israel, este, sin ese conocimiento de lo que tenía el pueblo de Israel escogido. Es decir, estamos hablando que hoy en día nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a una información inmediata. Pero en esa época, pasando el Mediterráneo, capaz que ni sabía lo que pasaba en Mesopotamia o hoy en Claro, día. pero, o sea, nosotros tenemos que retroceder hasta Adán y Eva, ¿no? En el Sí, principio por tenía el eso. mensaje. Y la gente, una vez después de Adán y Eva, tipo una onda, por eso vino el diluvio, ¿no? Como que cualquiera hacía lo que quería y no Claro. tenía ganas de seguirlo, ¿no? Y luego del diluvio, digamos que el diluvio eh, está registrado por todas las civilizaciones, todo,
vas a ver eso es común en todas las civilizaciones, de que hubo en algún momento que estaban todos juntos en un lugar y hubo un diluvio, ¿no? Entonces eso está registrado. Pero ¿qué pasó? Hay gente que después de eso, por eso decíamos de que Noé falló, porque otra vez volvió a ser gente lo que quería y todo eso, y esa gente, vamos a decir, salió de ahí, se dividieron, y salieron otros de esos que se dividieron, y ya esta civilización que ya venía de esta otra, de esta otra, de esta otra, de esta otra, ya nada que ver, no tenían información, tenían nada. Pero eso está en Noé, eso está en Adán y Eva, y luego cuando vio eso, Dios dijo, vamos a hacer la nación de Israel, pero tiene que ser ejemplo para las naciones y tiene que mostrar de que quién es Dios y todo eso. Pero ¿qué hicieron ellos? Se preocuparon por ellos, hicieron guerra con todo el mundo y que Israel, Israel, solamente Israel, nada más que Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, voy a tener que ir yo y hacer el trabajo yo mismo, porque esto es loco. Y bajó y es Jesús. Y dijo, no, muchachos, esta es la forma. Y nos dejó a todos. Eso fue hace 2000 años. Y, y digamos, por eso estamos tú y yo acá. Yo, yo Yo quiero, entiendo, pero yo quiero aportarte una cosa, ¿no? un- Un pequeño detalle que a veces se nos pasa, un poco por... si bien cuando nosotros nos acercamos y nos convertimos a Cristo, decimos, bueno, yo era merecedor de la muerte. Ya con eso yo estoy testificando contra mí mismo que yo merecía la muerte, que por gracia de Dios que soy salvo, ¿no? Y que acepté el mensaje de salvación y todo eso, ¿no? Creemos también que Dios es justo, pero por qué es a través de Cristo y esa forma y la forma que nosotros tenemos? Porque a través de Cristo también es que el Espíritu Santo y a través de su iglesia llega a las personas. Antes no estaba eso de esa manera. Entonces nosotros, seguro, el mensaje se transmite en forma lenta, pero si vamos a señalar un culpable de la transmisión lenta del mensaje del Evangelio, tenemos que apuntarnos a nosotros mismos, porque Dios hizo todo, nos dio las herramientas, el Espíritu Santo, todo lo hizo Dios. Y bueno, está, obviamente, a ver, si una persona está en un estado de enfermedad complicada, ¿no? Que pierde una pierna, pierde un brazo, no sé qué, pero logra salvarse, bueno, vivirá sin una pierna, sin un brazo. Bueno, la humanidad también no se llegó a todo, pero donde llegó el mensaje del Evangelio y tocó y transformó una vida, ese se salvó. Entonces ahí también está el poder de Dios obrando a través de la iglesia para llegar al mundo. Y vos decís, bueno, está, y Dios no tenía otra manera. Bueno, ahí es la sabiduría de Dios y nosotros tenemos el problema que lo tenemos que racionalizar a eso para entenderlo. Es más bien un problema filosófico nuestro que si no nos entra en la cabeza de alguna manera, ¿entendés? No lo podemos entender. Pero ahí es donde está nuestra fe y creer realmente que el mensaje que estamos creyendo y compartiendo es más grande y más importante y confiar en Dios. Y también confiar en la justicia de Dios, que Dios no va a hacer nada injusto, no va a mandar al infierno a una persona que no tenga que ir. Esa es la otra, ¿no? Otra cosa que también a veces nos olvidamos, por ejemplo, hoy hay 8 billones de personas, ¿no? Es un montón de gente. ¿Cuánta gente en todo el planeta Tierra existía en el tiempo de Jesús? ¿Sabes eso? 200 millones de personas en todo el planeta en el tiempo de Jesús. Antes de eso eran menos y menos y menos. Entonces, como lo que te quiero decir de que sí llegaba el mensaje a las primeras civilizaciones, porque no era mucha gente. Y todos vivían más o menos en el mismo lugar. Después de eso fueron emigrando a otros lugares, ¿ok? Pero era en los miles la población mundial, en los 100 miles, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema es de que por eso tenemos muchas historias en común. Hasta si tú ves en la historia de civilizaciones de Centroamérica, tienen diluvio también, porque todos vienen de un ancestro común, ¿verdad? Y es parte de la ciencia de que todos venimos de un ancestro común, inclusive en la ciencia, ¿verdad? O sea, la gente todo va retrocediendo y al fin y al cabo somos todos parientes, ¿no? O sea, no hay nadie que no está comunicado genéticamente con el otro porque todos venimos de una pareja común, ¿ok? Puede ser hace 1 millón de años, como puede ser hace quién sabe cuánto,
eso no importa. El punto es de que la población humana al principio era muy poca, ¿no? Estamos hablando de los miles. Y imagínate que eso estamos hablando de unas decenas de miles de años. Para el tiempo de Jesús, que ya se había establecido un poco, eran 200 millones de personas nada más. Y lo sabemos, y lo sabemos. Luego, hasta 1800 y algo, éramos poquísima gente. Luego en 1900, ¡bluaf! 1 billón, 2 billones, 3 billones, 4, y ahora estamos a 8, ¿no? Cuando yo nací no habían 8, no habían 7, ¿entendés? Ahora hay 8. Entonces, digamos, cuando nosotros pensamos en la civilización y todo eso, pensamos, no, ¡fua! Es un montón de gente. Pero no es así. O sea, en el tiempo de Adán y Eva solamente eran 2, y luego se fue esparciendo. En el tiempo de... Porque no sabemos los tiempos exactamente. Es una historia que nos da de referencia, pero no dice fue hace 5000 años. Eso es algo que creen algunos, pero no es científicamente correcto y no es lo que la Biblia dice. Entonces, digamos, el mensaje fue puesto en todos los humanos. Entonces, que se fue esparciendo, hay gente que no le dio corte a eso. Y en el tiempo de Noé, todos registran lo que pasó con Noé, y de hecho llaman a Noé con otro nombre. Entonces, digamos, existía eso, el tema de que luego se fueron alejando, alejando. Entonces, con la nación de Israel, o sea, por ejemplo, las civilizaciones de América no son de hace tanto tiempo. O sea, los incas, entonces existieron como 1000 años después de Jesús. ¿Entiendes lo que quiero decir? A veces nosotros nos olvidamos porque no tenemos mucho conocimiento de qué época eran las civilizaciones, pero por ejemplo los incas y todo eso, su apogeo, digamos, eran en 1200, algo así. ¿Entiendes? O sea, no hace mucho. Y ya existía por 1000 años, existía el Evangelio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, digamos, siempre ha habido oportunidad para todos. Y la revelación, una de las cosas que nos dice, digamos, a favor, digamos, que podemos utilizar como algo positivo, es que eh, todas las civilizaciones, las que construyeron las pirámides, los que construyeron esas grandes cosas que todos dicen, no, son los extraterrestres, todos creían en un Dios. Y a veces nos olvidamos, una cosa, y dicen, ¿no? Ah, pero es por ignorancia, pero a veces nos olvidamos de que la gente, pensamos como que la gente de la antigüedad era más tonta, que poco inteligente, pero no, al contrario. No miras las obras que hacían en esa época y una vergüenza lo que hacen hoy en día, ¿no? La civilización nuestra es horrible, es decir, los edificios, todo no dura nada, es una civilización de basura, digamos, básicamente. Pero, digamos, siempre el mensaje estaba ahí para llegar. El tema es que no hicieron su trabajo, no lo hicieron Adán y Eva, no lo hizo Noé, no lo hizo el pueblo de Israel, y digamos, y los cristianos tampoco lo hicimos muy bien, porque lo que quiero decir con esto es de que eran 200 millones de personas en el tiempo de Cristo. Los apóstoles le dieron durísimo, llegaron hasta la India, los apóstoles, ¿ok? Hasta la India. Miren que ir a la India en esa época era como ir a Venus, más o menos. Es decir, como que, wow. Es decir, Pablo llegó hasta España. En ese momento se llamaba España, no era España per se, era Roma, pero llegó hasta ahí. Otros apóstoles llegaron al norte, en Egipto, en África, en Etiopía llegó la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que quiere decir? Como le metieron unas ganas, pero ¿qué pasó después? Look, bajó. Y en esa época eran 200 millones de personas, luego eran 300. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos no estaban haciendo su trabajo. Los apóstoles pusieron el ejemplo, pero las generaciones siguientes, especialmente 300 años después de Cristo, ya el cristianismo como que fue como un globo que explotó. Empezaron a discutir otras cosas, empezaron a perseguir entre ellos y cosas así, y ¡boom! Se murió la cosa. Hace 200 años no existía ni 1 billón de personas, y había existido por casi 2000 años de cristianismo. Y nosotros como que, no, el cristianismo es para la élite, no es para la gente europea. Y no ¿entienden lo que decir? Iban y conquistaban otras naciones, pero eran esclavos, ¿no? ¿Entienden? ¿Y qué pasó? En 1800, 1900, la explosión de población, ¡buah!
¿Entiendes? Decir, o sea, es increíble cómo explotó en el último siglo, hace 100 años, la población mundial. ¿Y por qué hay como billones de cristianos? Pero no todos son cristianos. De hecho, hay eh, cristianos, luego hay musulmanes, que es una especie de fractura del cristianismo, ¿ok? Y digamos, y luego están las otras religiones. O sea, como que no hacemos bien el trabajo. Hay gente que es familiarizada con el Evangelio, pero como los cristianos usualmente hacemos un mal trabajo de mala propaganda y abusamos de los poderes que nos dio Dios para hacer las cosas. Entonces, digamos, ese es el resultado de por qué algunos no quieren saber nada con el cristianismo. ¿Ok? Por ejemplo, los incas y todo eso estaban en América, pero llegaron los españoles que eran cristianos, eran católicos. Y fueron y les dieron de comer, les ayudaron a hacer casa. No, ¿verdad? Les hicieron pedazos. Sí, eran cristianos. ¿Sí? O sea, Dios les dio, digo, vayan, ¿no? Y llevaron misioneros a América. ¿Y qué pasó? Como buenos cristianos los mataron a todos, ¿no? Les hicieron pedazos a todos, ¿no? Porque el oro, Biblia, oro, ¿no? Somos nosotros el problema, no es Dios. ¿Entiendes? Y así, y hoy en día es igual. Hoy en día ponemos un mal ejemplo. Por eso cuando vas a un lugar pobre y ves al evangelista ahí con su auto 0 kilómetros y todos viviendo en chocitas, ¿no? Ese no es evangelio. Entonces por eso digo, pero recuerden lo que dijo Jesús, ¿no? Tipo, Sodoma y Gomorra, nada que ver. O sea, el castigo de ustedes, no, es terrible lo que va a pasar. Por eso, digamos, lo que yo decía la otra vez, muchos vamos a decir, no, pero yo hice esto. Pero realmente fuiste terrible con toda la revelación que tenías y nada que ver, no hiciste nada. Bueno, juicio va a venir por ti porque no priorizaste ese tesoro que encontraste, que es el Evangelio, sino que priorizaste otras cosas, como el joven rico, ¿no? Que dijo, yo quiero ser discípulo, y Jesús dijo, sí, me encantaría ser discípulo. Lo único que tienes que hacer es que estás medio como que ocupado con todo esto, déjalo y vení conmigo y no. O como eso que dijimos la otra vez, ¿no? De que déjame enterrar primero a mi padre, tipo que hablamos, ¿no? De que no era que se había muerto el padre estaba vivo, sino de que era, déjame que mi padre muera, herede todo lo de mi padre, y ahí sí voy a tener tiempo y dinero para poder servirte. ¿Entiendes? Y tipo una onda, no funciona así. Este es el momento que aplaudimos, ¿no? No, perfecto. No, yo sé que José habla con mucha gente y esas preguntas también te las hacen, me imagino. No, es que el tema es que la gente más simple tiene el corazón más abierto Ujú. y lo recibe con mucho más fe. Pero vos a veces te encontrás en la vida con gente que tiene un bagaje de conocimiento, no solamente histórico, sino de muchas cosas, que claro, te hacen preguntas que te dejan tecleando, te dejan, y vos la entras a razonar, y no digo que estén bien, pero no tratar mal tampoco, es decir, vos tenés que mirar todo el contexto mundial, la historia y todo, y a veces, por eso te digo, te hagas una pregunta porque me ha pasado y bueno, quería por lo menos tener esa respuesta para, obviamente, a través de la Biblia, llegar a una respuesta de tratar de contrarrestar, porque hoy en día estamos en un tiempo que hay mucha cantidad de, no sé si religiosidad, pero están apareciendo otros conceptos, otras cosas ¿cómo era? ¿Cómo decirlo? Que profundizan más y van más a cosas que te pueden llegar no a tambalear, pero sí a no contrarrestar eso. No sé si me explico, capaz que le estoy... Te no explicás me- bien y bueno, por eso están estas clases, para profundizar
en esos conceptos, porque Que lamentablemente... no hago las preguntas para cuestionar, es decir, hago las preguntas para indagar más sobre el conocimiento de la Biblia, para tener esa espada afilada. Sí, pasa otra cosa, ¿no? De querer saber si también el otro cristiano piensa más o menos como vos, porque uno tiende a creer, yo necesito que todas mis piezas me encajen en mi mente, ¿no? Más o menos, y yo quiero saber lo que piensa Luis sobre este tema, yo pienso esto, pero quiero saber lo que él piensa y quiero saber lo que piensa José, más o menos, entonces uno se va como afirmando también en su... No, pues si no, pero eso no es así, esto es así, entonces vos hay que entrar a pensar, ¿viste? Porque si no nos pasa que no estamos muy solos, no compartimos y no nos afirmamos en la fe también, ¿no? Eh, algo quería agregar. Yo solamente quiero decir de que a pesar de todo el conocimiento y todo eso, es una tradición cristiana mala, de que tal vez hubo una percepción tal vez del cristianismo, de que como que nosotros sabemos quién va al infierno y quién va al cielo en ese sentido, ¿no? Aunque nosotros explicamos de que no es realmente un cielo o un infierno, porque eso es realmente este, eso es, como es, Platón, no es cristianismo, ¿ok? Pero bueno, el punto es de que por eso te argumentan, porque cuando hablan contigo piensan en esos conceptos. Y tú tal vez tú dices, ah, no, pero recuerda de que hay mucho que se dice del cristianismo, pero no todo es correcto. Por ejemplo, lo que quiero decir es de que el tema de saber si alguien es, bueno, yo puedo ver una persona y digo, ¿es salvo o no es salvo? No lo sé. Por más que esté ahí haciéndose una línea de cocaine, yo no puedo decir que está perdido, porque no lo sé. No sé qué va a pasar en su corazón y no lo sé. Nosotros vemos lo que con los ojos, lo físico, el estado de la persona en ese momento y lo definimos a esa persona por cómo se ve o lo que está haciendo ahí, pero Dios ve el corazón. Entonces, no, el realismo en el cristianismo es que nosotros no sabemos qué pasó con toda esa gente que lamentablemente al ser el pueblo de Dios hacer un mal trabajo, no le llevó la Biblia, digamos, la verdad, la palabra, lo como quiera llamarle. No lo sabemos. En el cristianismo no lo sabés todo. O sea, y ese es uno de los conocimientos que no tenemos ni idea. Que algún día nos vamos a sorprender. Yo lo único que digo de que el día que todo se acabe, que estemos ahí, que venga Jesús, ¿no? No, te vas a sorprender. Vas a ver gente que tú decís, ¿qué hace esta gente aquí? Y vas a ver gente que no está, que tú decís, ¿por qué no está aquí? ¿Entiendes? Porque tipo una onda, la mente de Dios es diferente a nuestra mente. Nosotros solamente tenemos que llevar el mensaje, pero nosotros no somos el juez. Nosotros no decimos quién está salvo y quién no está salvo, y nosotros no sabemos. A veces tenemos prejuicios y vamos a ver una persona y decir, esta persona, ¿no? Tipo cualquiera, y tú no sabes. Capaz que termina siendo la persona que llega y tú no llegas, ¿no? Porque su corazón, quién sabe lo que está pasando. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos en la Biblia. Pablo, uno de los apóstoles más famosos, el que realmente hizo algo así como que crucial, especialmente en el mundo que no era judío, Pablo mataba a los cristianos, literalmente, los mataba de las formas más terribles, ¿no? Y cuando los mataba ahí, celebraban y hacían fiestas. O sea, cuando uno veía a esa persona, te decías, este es un hijo del infierno, ¿no? Pero terminó siendo el apóstol, ¿ok? Entonces nosotros no sabemos. Entonces cuando, ¿qué pasa con esta civilización? No lo sé. Yo lo único que sé, que tengo prueba física, es que Dios se reveló a ellos. Ellos lo interpretaron como lo interpretaron. ¿Cómo reaccionó Dios con esa interpretación o su comportamiento? No lo sé. Pero de que Dios se reveló, se reveló. Si no, no hubieran tenido una religión. Porque, porque ese algo los llamó a ellos a tener una religión. Los caballos y los perros no tienen religión. Los humanos son los que tienen. Y somos supuestamente animales inteligentes. Entonces, ¿por qué percibimos como que hay algo más? Es porque Dios nos está llamando. Entonces, digamos, nuestro papel es, tal vez tú eres una oveja perdida, te llamo, es aquí, vení, es aquí. Si yo no hago ese trabajo, esa oveja es perdida. ¿Se entiende?
Muy bien, entonces yo pienso de que hasta el próximo martes vamos a ver el capítulo 11. Y si tienen más preguntas, no duden en hacer preguntas. Es más, todas esas dudas y todo eso, siempre háganse las preguntas correctas. Mi conversión al cristianismo real fue cuando empecé a cuestionar si yo creía en Dios, si Dios existía. Yo mismo me dije, yo creo en Dios, creo en esto, y si creo, ¿por qué creo? ¿No? O sea, no tengan miedo de hacerse las preguntas, por más extrañas que sean, hacerse esas preguntas, y si no tienen una respuesta, de consultarlas. No es un problema. Hay respuestas. Hay Sí. cosas que Y no no es vamos a un tener pecado respuesta. tampoco. Claro, se puede Y decir, no es bueno, un pecado no, cuestionarse ese tipo de cosas. Al me dice revés. esta energía y no sé qué. Sí, En lo que se pueda se va a contestar, o sea, no te voy a mentir, no te voy a inventar, ¿no? Como hacemos los uruguayos, ¿no? Lo que no lo sabemos, ahí como que... claro. Pero digamos, y Guitarra. además te voy diciendo de que no tenemos la respuesta, la Biblia no nos da la respuesta a todo, nos da la respuesta a esto, pero sí hay respuestas a ciertas cosas que tal vez otros cristianos tienen miedo de preguntarse, pero yo siempre digo, háganse esas preguntas, porque va a ayudar su fe, porque esa es la prueba, ¿no? De que si tú puedes superar esa pregunta y realmente te has satisfecho con una respuesta o puedes seguir investigando, entonces tu fe creció, ¿ok? Y si tú no haces esa pregunta, no te la cuestionas, siempre va a estar esa duda ahí, aunque tú no te hagas esa pregunta, no te mientas a ti mismo, ¿ok? Yo hice eso, no me mentí a mí mismo y bueno, gracias a Dios, ya no estoy perdido, pero perfectamente podría haber ido para otro lado. Pero yo pienso y confío de que Dios, de alguna forma, nos da una respuesta satisfactoria. Aunque no nos dé el 100% de todos los detalles, siempre vamos a llegar a una respuesta satisfactoria porque hay respuestas. Eso es lo que quiero decir. Bien. Bueno, se fue larga hoy, pero gloria a Dios que pudimos hoy y yo también hacer menos también para esta, pero obviamente son preguntas muy interesantes y bueno, esa es la idea también, ¿no? Si no surge nada, si simplemente aceptamos todo lo que está allí y lo que nos enseñaron una vez y no crecemos, nos quedamos ahí enanitos, no vamos a llegar muy lejos tampoco en nuestra fe y nada, es bueno afirmarse en la fe y es bueno, seguir adelante. Así que bueno, nos estaremos viendo el próximo